Muchas gracias. Gracias, compañeros y compañeras, amigos y amigas, por estar aquí en una hora un tanto insólita, en un día festivo. Es un sábado que estáis dedicando a escucharnos y espero que a recibir por nuestra parte ideas que son las que al final convencen a las personas para ir a votar. Y de eso vamos a hablar esta tarde, de votar, de elecciones, de elegir. Gracias, Eva, por tus palabras. Bea. Bueno, las tres letras eran, ¿eh? Sí, el Alzheimer, que ya sabéis que produce estas cosas. Ha dicho dos cosas que voy a comentar muy brevemente. Una ha dicho, ha puesto encima de la mesa una palabra que me gusta mucho, que es austericidio. Austericidio, que no había ido nunca, ¿no? Y es verdad que hay austericidio. Y estaba pensando que es cierto, cuando tenemos que discutir sobre la austeridad y criticar la austeridad, siempre corremos el riesgo de que la gente piense que nosotros no somos austeros. Y no es verdad. Nosotros estamos a favor de la austeridad, faltaría más. Lo que pasa es que la austeridad, recayendo siempre sobre los mismos, acaba siendo efectivamente un austericidio. Y la austeridad tiene un límite. ¿Sabes cuál es el límite de la austeridad? Justamente la dignidad de las personas. Ese es el límite de la austeridad, la dignidad de las personas. Y ese es el límite que se está traspasando. Y pensaba que es verdad que hice un debate y cuidado, Pachi, porque tú vas a hacer uno el lunes, ¿no? Y yo solo te deseo que no te engañe tanto como a mí. Simplemente, porque que no te engañe tanto como a mí. Aunque este lleva camino, porque reconocer conmigo que intentar engañar a la gente sobre el partido al que uno pertenece, esconder el logo, esconder a Rajoy, creo que anda desesperado, pero ¿cómo se llama? Se llama el Pazo Raxoy, ¿no? El Palacio de la... Anda buscando a ver si se lo lleva de sitio. Ten cuidado, Pachi, porque no dirán una verdad. Es que es cierto, a mí yo recordaba cuando le dije, y es verdad que lo pensaba, que con las políticas que iban a poner en marcha la sanidad y la educación pública corrían peligro. Fue el final de uno de esos bloques, ¿no? Y me miró con una cara como diciendo, ¿pero qué me dice? ¿No? Corrían peligro, ¿os acordáis? Corrían peligro. Le pregunté por el IVA, me dijo que no lo iban a subir. Le pregunté por los convenios colectivos, me dijo que no los iban a tocar. Le pregunté por el IRPF, me dijo que no iban a hacer nada. Por el copago, lo negó, ¿os acordáis? Todo. Y no es que yo fuera un adivino. Muchas de las cosas simplemente es lo que venían diciendo en las distintas comunidades autónomas, lo que hacían en los ayuntamientos en los que gobernaban, las cosas que decían sus hoy ministros a los empresarios en voz baja, que los empresarios nos contaban. No me inventé nada, simplemente puse sobre la mesa lo que creía que iba a pasar. Y él lo negó y lo negó y lo negó en una campaña que hoy todo el mundo recordará que fue la campaña de las mentiras, porque no dijo una sola verdad. Todo será, dijo, todo podremos recortarlo, retocarlo, ya no sé qué, salvo la sanidad y la educación. ¿Os acordáis de aquello? Dijo, pues ni la sanidad ni la educación, todo, Pachi. Y este lleva buen camino. Y lo de Pemex es un buen ejemplo, porque jugar con el empleo de la gente que lo necesita, jugar con el empleo de la gente que tiene miedo a perderlo, es una cosa que en una campaña electoral no se puede hacer. Hay límites a ese tipo de cosas. Por eso cuando Pachi le pide al señor Feijóo que saque el contrato de Pemex, lo que está pidiéndole es que haga un ejercicio mínimamente democrático, que haga un ejercicio absolutamente necesario en una democracia como esta, que le diga a los trabajadores si es verdad o mentira lo que hizo, porque firmó un contrato, ¿os acordáis? Bueno, no firmó, estaba allí, se firmaba y no lo saca. ¿Y sabéis por qué no lo saca? No lo saca por la misma razón por la que Rajoy no habla de las pensiones y del poder adquisitivo, porque no lo van a hacer ni lo uno ni lo otro. Por eso no lo saca. Y yo le digo al señor Feijóo, una vez más, que con mentiras no se crea empleo, que al revés, que las mentiras deslegitiman la política. Ahora estamos hablando mucho de los políticos y la política, mucho. Y lo peor de todo es justamente mentir en una campaña electoral cuando se sabe además que no se va a hacer.
es utilizar el temor de la gente a perder su empleo para ganar unos cuantos votos. Eso es lo que no se puede hacer. Y por eso hay que seguir, Pachi, todos los días hay que seguir pidiéndole que dé explicaciones a los ciudadanos gallegos y a la gente de Astilleros de si es verdad o es mentira lo que a bombo y platillo anunció en todas las televisiones del país, que es que había un contrato que mira por dónde ahora no existe, porque si existiera lo habría sacado ya. Mentiras. Mentiras de un presidente que quiere renovar su mandato, escondiendo su partido, escondiendo a su presidente del Gobierno, que, por cierto, es su jefe y su mentor. Y la prueba es que la decisión más importante que toma un presidente de Gobierno, que es la de convocar elecciones, la tomó después de ir a ver a Moncloa a Rajoy. ¿O a qué creéis que fue? Fue y le dijo: Mariano, ¿cómo va el año? Y me dijo: muy mal. Le dijo Mariano: muy mal, cuanto antes mejor, que voy con la guadaña. Y le dijo: vale, adelanto, pero no vengas a Galicia. Esa es la historia de lo que pasó. Por tanto, ahora quiere esconder algo que es una realidad. Y una vez más digo lo mismo. Esconder tus siglas es lo último que un político puede hacer. Es más, os digo, un político que esconde sus siglas es un político del que uno no se puede fiar. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Son elecciones extremadamente importantes. Siempre lo son, todas lo son, pero estas especialmente. Porque cuando la gente sufre, cuando la gente lo pasa muy mal, cuando la gente tiene perspectivas muy negativas, cuando la gente no tiene esperanza, que es lo que está pasando en España y en Galicia, las elecciones son absolutamente vitales. Son elecciones claves para el futuro de los gallegos y de las gallegas, también para el resto de España, pero sobre todo para el futuro de los gallegos y las gallegas, claves. Porque es verdad que en estos 4 años se va a jugar cómo se sale de la crisis. Si se sale de la crisis, como dice la derecha, es decir, dejando a muchos atrás, justamente a los que más necesitan de los demás, o si se sale de la crisis todos juntos, echando una mano al conjunto de los ciudadanos para que nadie quede atrás en la cuneta, en una crisis dramática. Son unas elecciones importantísimas en las que se juegan muchas cosas. Por eso tenemos que luchar contra la mentira. Por eso tenemos una y otra vez que pedirle a los candidatos del Partido Popular que nos digan la verdad. Porque, fijaos, ha habido 3 procesos electorales, 3 en el último año en España. Las generales, que se caracterizaron por una mentira masiva al conjunto de los españoles. Las autonómicas, en las que el Partido Popular intentó mentir a los andaluces escondiendo los presupuestos generales del Estado. Y esta tercera, en la que el Partido Popular intenta ganar escondiendo a los pensionistas que no les van a actualizar el poder adquisitivo. 3 mentiras, 3 elecciones. Eso es fundamental. Cuando hay una crisis, cuando justamente la gente necesita que le digan la verdad, cuando la gente necesita que le digan por dónde va a salir el Gobierno, por dónde va a sacar el Gobierno a un país de esta crisis, es cuando el PP está jugando todo el tiempo con las mentiras. Y eso, Pachi, no lo tienes que dejar, porque creo que es un problema de estricta democracia. Es un problema democrático. Cuando dicen que los políticos, lo primero que la gente echa en cara a los políticos es que les mintamos. Por eso, Pachi, haz lo que estás haciendo. Di las cosas como son, di las cosas como cuestan, di esto lo puedo hacer y esto no, y esto lo voy a hacer pagándolo de esta manera. Di a los ciudadanos gallegos que tienes un proyecto para salir de la crisis y que tienes un proyecto con sus limitaciones, con sus costes y con sus esfuerzos. Eso sí, esfuerzos bien repartidos, empezando por aquellos que más tienen. Ese es el sentido fundamental de estas elecciones. Por eso es tan grave la situación. Porque les mintieron, ¿os acordáis? ¿O es que algún pensionista supo en España lo que iba a pasar con sus pensiones? ¿O es que Rajoy les dijo que les iba a subir la pensión el 1% con una mano y con la otra les iba a poner el copago y les iba a subir el IRPF y el IVA para que al final el saldo fuera negativo? ¿Se lo dijo? No se lo dijo a nadie. ¿Os dijo alguno de los trabajadores que hay aquí en esta sala que iba a retocar profundamente el esquema de relaciones laborales de nuestro país? Profundamente. 30 años de relaciones laborales compartidas, buscando convenios compartidos, salarios compartidos, con sus conflictos, cómo no, pero al final con sus acuerdos, que sabéis que es lo más importante para la productividad de un país, un buen acuerdo, mucho mejor que un conflicto, pues lo ha salvado con una reforma laboral en la que mira por dónde los empresarios han empezado a tener, a partir de la reforma, la capacidad de decidir algo así o algo tan importante como los salarios sin tener que contar con los trabajadores. Y lo que es más importante, una reforma que va a sacar a nuestras pequeñas y medianas empresas del paraguas de los convenios colectivos, es decir, que va a quitarle la
protección del conjunto de un sector a las empresas más débiles. Fijaos, los trabajadores más desprotegidos en los momentos en los que más protección necesitan, que es una crisis. Esa es la reforma laboral. Nadie les dijo a los trabajadores españoles que iban a hacer esa reforma laboral. Nadie les dijo a los estudiantes universitarios que iban a subir las tasas y iban a bajar las becas. Nadie les dijo a los dependientes que iban a acabar con las ayudas a la dependencia. Nadie les dijo a los desempleados que iban a bajar la protección al desempleo. Nadie se lo dijo. Fue una mentira masiva. Eso fueron las elecciones generales. Las autonómicas en Andalucía y en Asturias escondieron los presupuestos generales del Estado, ¿os acordáis? Donde iba la subida del IVA, donde iba justamente el recorte del desempleo, donde iban estos recortes de los que acabo de hablar. Los escondieron y ahora esconden la subida de las pensiones. Por eso no lo dicen. ¿O es que os creéis que si tuvieran pensado subir las pensiones, es decir, actualizarlas con el IPC en el mes de noviembre, no lo habrían dicho ya? Si no lo dicen es porque no lo van a hacer. Pues yo le pido al señor Rajoy, que está hoy en Pontevedra, que lo diga, que diga la verdad a los pensionistas, aunque sea por una sola vez, que no vaya a una tercera campaña electoral con una tercera mentira, que en este caso afecta a la vida de 730.000 gallegos y gallegas y de varios millones de españoles que viven de su pensión. Que les diga la verdad, aunque sea por una sola vez. Mentiras y desigualdad. Porque fijaros, estos 10 meses han creado grandes desigualdades en España, grandes desigualdades, por sus políticas, La derecha quiere hacernos creer que solo hay una política posible, que solo hay una forma de salir de la crisis, que es esta del ajuste, el ajuste y el ajuste. Pero os tengo que decir que no es verdad, que hay otras políticas que se pueden hacer, que hay comunidades autónomas como Andalucía, como Asturias o como Euskadi, gobernada por los socialistas, donde se están haciendo otras políticas. Que hay países de Europa, como Francia, donde se están haciendo otras políticas. Hay que decirles a los ciudadanos que la derecha europea tiene una política, que es verdad que es de austeridad, austeridad y austeridad, eso sí, austeridad para los de siempre, y desempleo, y desempleo, y desempleo, pero que hay otras políticas distintas que se practican en países de Europa distintas. Aquí, en España, hay políticas diferentes donde gobernamos los socialistas. Por tanto, no hay una maldición que no podamos soslayar. No existe una regla científica según la cual esta sea la única política posible. No es verdad. Hay otras alternativas. Por eso es tan importante, Pachi, ganar en Galicia. Por eso es tan importante para el conjunto de los socialistas españoles, porque sería una cuarta comunidad autónoma desde la que le podríamos decir al conjunto de los españoles que hay otras políticas, que efectivamente hay otros impuestos. Esta mañana leía al señor Feijóo que iba a bajar, ¿cuántos? 5 impuestos. 5, ¿no? Me parece que ha dicho 5. Y pensaba, pero hay que, ¿verdad? Para decirlo ahí al lado de Rajoy, que ha subido todos, ¿no? Hay que, en fin, no, ¿me entendéis, verdad? Que ha subido todos. Que ha tocado el IRPF, el IVA, el IBI, no ha dejado uno, eso sí, a los bancos no les ha puesto un impuesto de transacciones financieras. Eso no, eso se le ha olvidado. Eso sí, no ha subido el impuesto de patrimonio, no ha hecho un impuesto de grandes fortunas, eso se le ha olvidado. No ha puesto un impuesto a las grandes corporaciones para que las pymes pudieran tener más flexibilidad impositiva, eso se le ha olvidado. Por tanto, han subido casi todos. Pero justamente no han subido ni a los bancos, que están en el origen de esta crisis, ni a los que tienen más patrimonio, que lo tienen y pueden ayudar a los que tienen más dificultades, ni a las grandes corporaciones que pueden ayudar a las pequeñas. Hay otra política impositiva. Y se le puede pedir a la gente que más tiene, a la gente que más gana y a la gente que más hereda que eche una mano para justamente que no sufran aquellos que más necesitan de la ayuda del conjunto, que son los desempleados. Se puede hacer. Por eso es tan importante. Por eso es tan importante. Es importante ganar Galicia. Y es importante demostrar desde Galicia que se puede hacer efectivamente otra política. Es importante para las mujeres, claro que es importante para las mujeres. Que fijaos, son las paganas de muchas de las políticas que la derecha está poniendo en marcha. Porque cuando la derecha quita la dependencia,
cuando hace desaparecer las ayudas a la dependencia, en el fondo lo que está es dificultando el acceso de la mujer al mundo del trabajo, porque desgraciadamente todos sabemos que en nuestras casas, cuando alguien tiene que quedarse porque no puede valerse por sí mismo y tiene que cuidarle a alguien, siempre se quedan las mujeres, siempre son las mujeres. Cuando desaparece la dependencia, desaparece la ayuda a quienes no pueden valerse por sí mismos y desaparecen también las posibilidades de conciliar la vida familiar con la vida laboral de muchas mujeres. Cuando desaparecen las escuelas infantiles, desaparece la posibilidad de trabajar de muchas mujeres. Por tanto, sí, es verdad que la derecha tiene un esquema claro en la cabeza y está mandando un mensaje a las mujeres españolas que es algo así como el siguiente: olvidaos de que el Estado haga aquello que hacíais vosotras tradicionalmente y tenéis que volver a hacerlo. Y nosotros tenemos que decir no, taxativamente no, tajantemente no, que por ahí no vamos a pasar. Tenemos que decir que no, que retrocesos en esa materia no vamos a aceptar. Y es verdad, ha habido una persona que ya ha dimitido, que ha dicho algo inconcebible, una frase inconcebible. Yo le decía a la compañera que está al lado sentada de mí, pero ¿cómo puede alguien tener eso en la cabeza? Inconcebible. Y quiero una vez más pedirle al Gobierno que pida disculpas por lo que ha dicho ese alto cargo del Partido Popular, que pida disculpa, que ni las mujeres españolas ni los hombres españoles nos merecemos una frase como esa dicha en la prensa. Que pida disculpas, que las pida. ¿Qué tendrá en la cabeza? ¿Qué tendrá en la cabeza para decir una cosa como esa en una reunión pública? ¿Qué tendrá en la cabeza? Por tanto, es verdad que están poniéndose las bases de cambios muy importantes. Os hablaba de la reforma laboral, de la conciliación de la vida laboral y familiar, es decir, de la igualdad de las mujeres. Es verdad que Pachi os hablará de la sanidad. Y fijaos, es muy duro el copago, muy duro, durísimo. Mucho más de lo que mucha gente imagina, porque os voy a decir lo que pienso. Prefiero mil veces, que un pensionista vaya a la farmacia más veces de las que necesita, a que no vaya cuando lo necesita. 1000 veces lo prefiero, 1000 veces. Y ese es el riesgo del copago. Pero fijaos, el copago se puede arreglar. De hecho, Pachi López ha quitado el copago en Euskadi y Pachi Vázquez va a quitar el copago en Galicia. Se puede arreglar, pero hay cosas más de fondo que no se arreglan tan fácilmente. Si el Partido Popular logra sacar adelante su proyecto de transformación de la sanidad, que es cambiar el modelo de sanidad universal por un modelo de aseguramiento, es decir, si empiezan a salir de la sanidad pública aquellos colectivos de alto poder adquisitivo y poca edad, es decir, colectivos que dan más de lo que reciben, entonces la sanidad pública empezará a correr riesgos. Y ese es el modelo que están cambiando. Si las tasas universitarias suben y las becas bajan, la igualdad de oportunidades correrá riesgos. Y eso ha costado mucho tiempo construirlo. Por tanto, es verdad que hay políticas de fondo que el Partido Popular está poniendo encima de la mesa que pueden cambiar radicalmente el modelo social que nos hemos dado entre todos. Por eso es tan importante también ganar aquí. Para desde aquí decirle a la derecha no, y para que en el ámbito de las leyes autonómicas, que las hay, podamos hacer un esfuerzo para demostrar a los ciudadanos que se puede salir de la crisis de otra manera. Que antes de recortar profesores, lo que hay que hacer es recortar el fracaso escolar. Que antes de recortar médicos, lo que hay que hacer es recortar las listas de espera. Y que antes de recortar la ayuda a la dependencia, lo que hay que hacer es preocuparse de aquellos que no pueden valerse por sí mismos. Que esta sociedad es así. Y es una sociedad solidaria que no quiere dejar de serlo por mucha crisis que haya. Es una sociedad que va a saber salir de la crisis solidariamente. Eso se juega aquí. Esas alternativas se juegan aquí. Por eso es tan importante que nos movilicemos, que nos ayudéis, que habléis con la gente y le expliquéis esto que son las razones por las cuales tiene que ir a votar. Fijaos, mañana hay una manifestación en todas las capitales y grandes ciudades de España contra los presupuestos generales del Estado. Los socialistas vamos a ir, vamos a estar ahí para decirles a los ciudadanos, con aquellos que quieran manifestarse con nosotros, al conjunto de los españoles, que son unos malísimos presupuestos, porque son, como la política del Gobierno, falsos, están llenos de falsedades, porque son antisociales, bajan las becas, la sanidad y la educación, y porque no generan empleo, son ineficaces desde el punto de vista económico. Vamos a ir
a protestar contra estos presupuestos. Vamos a enmendar los presupuestos con pocas expectativas, porque sabéis que la mayoría absoluta es un rodillo implacable que impide que las alternativas del conjunto de la oposición salgan adelante. Vamos a hacer todo eso, pero yo os digo, a los que estáis aquí, a los gallegos y a las gallegas, que tienen un arma la más democrática o la más fuerte en democracia para decirle no al Gobierno, mucho más fuerte que una manifestación, que una interpelación parlamentaria, que una votación, mucho más fuerte que una carta de protesta, mucho más fuerte que un acto como este. Tienen el arma más fuerte en democracia para decirle no a la derecha. ¿Sabéis cuál es? El voto. El día 21, el voto. Tenéis los gallegos y las gallegas la posibilidad de votar para tener un buen gobierno, un gobierno que piense en todos, y de votar también para decir a la derecha no, no y no, por ahí no vamos a pasar. Para eso tenéis vuestro voto. Las dos cosas. Tenéis un doble voto. Y por eso es tan importante. Por eso, y porque puede cambiar la vida de los gallegos y de las gallegas, empezando por la de aquellos que más sufren, que los hay y muchos, y algunos, como os decía al principio, estáis aquí. A todos os agradezco vuestra presencia, pero especialmente a esos. Y a esos quiero pedirles que escuchen a quien me va a suceder en la palabra, que lo escuchen. Primero, porque les va a explicar lo que puede pasar en su vida si le votan. Y segundo, porque van a escuchar al próximo presidente de la Xunta de Galicia. Por las dos cosas. Os dejo con Pachi Vázquez. Muchas gracias.